Tengo aquí lujosísimamente editadas, las obras completas de don Salvador González Anaya por Biblioteca Nueva, en piel, creo que no hay duda, en piel, con dorados y con un retrato del autor y portadillas de cada obra con diseños especiales para cada una de ellas, porque cuando se trata de Granada hay una fuente granadina, etcétera. Este es don Salvador González Anaya y es la edición de sus obras completas de 1948. Aún estaba vivo y aún seguiría viviendo bastante. Muere en 1955, obviamente en Málaga. Es uno de estos escritores andaluces que además deja familia de escritores, porque al igual que Séneca tuvo un sobrino que era lucano, Salvador González Anaya tuvo un sobrino que era, tengo aquí la necrológica, en El País, bueno, en El País Andalucía. Muere a los 80 años el librero Juan Cepas, autor del único diccionario sobre el habla popular de Málaga, firmado por Héctor Márquez en el año 2000, y aquí se nos explica que este librero, académico de Bellas Artes de San Telmo desde 1977, sobrino del que fuese director de la Real Academia Española. Creo que esto es una confusión. Fue presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y también fue alcalde de Málaga, pero creo que solo era académico de número de la Real Academia de España, no fue su director, creo. Bueno, sobrino del que fuese director de la Real Academia Española, dicen, fue presidente de la de San Telmo, Salvador González Anaya, y novelista en su juventud, escribió 3 novelas. Dice, siempre defendió la cultura popular, es lo que perdura, es la materia de lo universal, solo tienes que darte una vuelta por el Quijote y comprobar lo que digo, decía. A pesar, me salto otras cosas que dice el periodista, y leo que a pesar de que sus 3 novelas de juventud, Alférez Provisional, La Hora de las Anclas y Los Hermanos Carlistas, le valieron rápidamente en Madrid el sobrenombre de el Jack London malagueño. Qué desgracia que a mí no me guste Jack London. Entonces estoy dando su biografía al darla del tío. Yo estoy hablando del sobrino al hablar del tío, porque si es el Jack London malagueño no me interesa. Cepas decidió quedarse en su ciudad para difundir las historias y palabras ajenas. Vamos, que se hizo librero. Y termina diciendo El País, por lo que quedará siempre en la memoria de mucha gente es por haber dado categoría lexicográfica en su diccionario sobre habla malagueña a palabras y giros que estaban en trance de extinción. Y qué mal elegidos los términos que según El País Andalucía estaban en trance de extinción, porque algunos términos ni son propios de Málaga ni están en trance de extinción ni cosa que se le parezca. Dice, festivas palabras como merdellón, rentoy, plenty de la butibamba, quizá renti de la butibamba, plenty de la butibamba sea algo más inencontrable, alquindoy, chavea o potaje la coquina, llevan estos días un cintillo de luto al pronunciarse. Bueno, es pertinente recordar esta afición del sobrino por el léxico peregrino o todo lo contrario, demasiado local, en este caso plenamente local, no peregrino sino local. No es baladí recordar esta afición del sobrino, porque evidentemente la tenía el padre, que siempre estuvo navegando entre los cultismos más desconocidos y al mismo tiempo los localismos igualmente más desconocidos. Bien, pues volviendo al tío, a Salvador González Anaya, encuentro con mucha sorpresa que el doctor Gregorio Marañón, don Gregorio Marañón, empieza su prólogo y prácticamente, bueno, mantiene este tema a lo largo de todo él. Empieza su prólogo, parece ser que por lo que era más evidente en su época y que había de ser justificado, había casi que pedir perdón y había que dedicar algunas páginas a explicarlo. Empieza hablando de su fama, porque si algo se asocia a la figura de don Salvador González Anaya es su fama, es un escritor famoso, y por eso
tiene que de entrada reconocerlo y luego tiene que justificar que a pesar de esa fama, de esa enorme aceptación popular, es un autor que puede ser degustado por los críticos, por los literatos, y que no es solo un autor para lectores, sino también para escritores. Pero el elefante en la habitación, la obviedad de la que hay que hablar en primer lugar, es de que es un autor famoso, famosísimo. La fama del escritor, dice Gregorio Marañón, tiene sus grados, cuyo ciclo completo a muy pocos les es dado alcanzar. De estos grados, el primero es la popularidad. El segundo, la sanción de la crítica, de la que hay que considerar, porque tienen el mismo valor apologético, el juicio de los críticos razonables y la sañuda hostilidad de los resentidos. El tercer grado de la fama reside en el reconocimiento oficial. Pasa el laurel, por tanto, de las manos ignaras de la muchedumbre a las expertas de los técnicos y, en fin, a las simbólicas del Estado. Salvador González Anaya puede contemplar hoy orgullosamente las 3 estrellas sobre su bocamanga, un tanto deslustrada a fuerza de correr sobre las cuartillas. Bueno, pues hoy podríamos decir que no tiene ninguna de las 3 y que difícilmente se podría pensar en un escritor menos famoso, menos leído y con menos reconocimiento oficial, y no en absoluto por culpa suya, no por nada que tenga, pero ni lo más mínimo que ver con lo que hay encerrado en estas páginas. Se debe a otras razones, se debe a que Málaga tiene su nuevo canon, al igual que los Estados Unidos hicieron un nuevo canon en el que ya no cabía Whittier y ya no había una chimenea en torno a la cual leer a estos poetas de la generación de Whittier. Al igual que Estados Unidos hizo su canon, Málaga lo ha hecho, y ese canon es el de la generación del 27. Y todo es pensar en Jorge Guillén, hay un monumento a Jorge Guillén, en Alexandre, que además tuvo el premio Nobel, en Prados y Alto Laguirre, que desde luego Prados y Alto Laguirre no valen más que Salvador González Anaya, ya lo digo, no tiene nada que ver con el mérito literario. Hay un nuevo canon en cuanto a lectores. Esto era lo más efímero, la popularidad. Pues la popularidad va en modas, los lectores ya no compran ni leen a Salvador González Anaya, entre otras cosas porque no se vende. Ahí tienen desde luego también responsabilidad de los... alguna responsabilidad, digo yo, los editores. Es más fácil encontrar y más económico encontrar una edición como esta que una edición moderna, que las habrá sin duda alguna, pero seguramente escasas y a precio de oro. Así que es curioso. Cuando yo iba a hacer la presentación, así un poco de memoria, y porque me lo ha sugerido otro autor, he pensado, mucha gente me dice que yo presento autores desconocidos, que por supuesto para mí no lo son. Yo presento a los autores que conforman mi mundo y que son mi cotidianeidad y que están en mi biblioteca y en mi vida. Para mí no son unos desconocidos que yo desempolvo o incluso que excavo y saco aquí unos fósiles extrañísimos de otros mundos y de edades perdidas. Para mí son mi cotidianeidad, pero pensándolo bien, Salvador González Anaya, a quien leo muy de cuando en cuando, sí que es un lector desconocido. Y si nos ponemos a pensar en lo que sería un lector desconocido, extravagante, olvidado, sería Salvador González Anaya. Y paradójicamente en el prólogo, Gregorio Marañón nos dice todo lo contrario, que es que tiene tanta fama que se sale del libro y se ve más fama que escritor y más fama que obra, y que cuidado con la fama, porque a pesar de tener tanta fama es un buen escritor, cuidado, que no es solo popularidad. Y claro, ya es terrible cuando vamos a lo de la sanción de la crítica. Es espantoso, porque aquí está. En el segundo artículo del prólogo, porque procede con sistema y de una manera muy metódica. Hemos hablado de la popularidad, del juicio de la crítica y el reconocimiento del Estado. Bueno, evidentemente, ya lo digo, ahora Málaga está llena de esculturas, estatuas, calles, placas relacionadas con la generación del 27. Estos escritores
que, como decía Benavente, siguen a Juan Valera. Bueno, este escritor en concreto, que está en la vena de Juan Valera, pues no tiene evidentemente nada que... y que en su léxico muchas veces se pone Gongorino, pues a pesar de ponerse Gongorino y tener esto en común con la generación del 27 y poder ser tan pedante como ellos, no tiene la etiqueta de generación del 27, por lo que tiene de prosa y de imaginación y de inventiva valeriana, propia de Juan Valera, y está completamente olvidado. En Málaga está completamente olvidado, al menos en el centro, que es el escaparate que se muestra a los turistas, a los visitantes, eruditos o no. En el centro está olvidado frente a los escritores de la generación del 27. Pero vamos a lo que dice don Gregorio Marañón aquí, en la segunda articulación, la segunda ala del prólogo. En González Anaya, a la popularidad grande y duradera, es que es terrible, claro, esto está escrito en 1948, grande y duradera, grande lo será, duradera evidentemente, o sea, grande en lo que tiene que ver, bueno, grande fue, duradera no ha sido. La popularidad grande y duradera, no, desde luego. Por cierto que Marañón, a quien sí seguimos leyendo, murió en 1960. Yo diría que sigue siendo popular, desde luego como médico del Hospital Gregorio Marañón, la estación de metro Gregorio Marañón, que tiene casi un museo en la estación de metro. Pero eso no quita que yo recuerdo haber leído en Flórez el Alfaqueque que, bueno, no creo, no. Él no se considera... Marañón, Ortega, no son autores olvidados. Pérez de Ayala, tampoco diría yo que está olvidado, pero eso sí, no lo lee nadie. No lo lee absolutamente nadie. A Salvador González Anaya no lo lee nadie tampoco. Los malagueños, cuando quieran buscar algún dato en el que salga algún tío suyo, algún familiar, pero yo creo que a González Anaya no lo lee nadie. Pero bueno, seguimos. A la popularidad grande y duradera, al entorchado democrático, se une en medida rara el veredicto de la crítica. Leyendo las opiniones de los críticos y de los escritores metidos a críticos sobre nuestro autor, se tiene a la vez que la impresión reconfortante de una unanimidad en el elogio pocas veces lograda, un curioso resumen, vivo y chispeante, de la peculiar reacción ante el fenómeno literario del mundo español en el último medio siglo. Bastaría esta capacidad de poner en pie al ambiente intelectual para dar categoría de obra generosamente lograda a la del novelista malagueño. Nunca enseña el hombre lo más recóndito de su espíritu como cuando habla para decir lo que piensa o para disimular lo que no quiere decir de un compañero de profesión. Y así vemos, tales como son o como fueron, al revolotear en torno a cada libro nuevo de Anaya, a cuantos formaron la falange intelectual de su época. Es decir, un libro de González Anaya era como una piedra que creaba una onda que agitaba todo el estanque, y los grandes escritores de aquella época revoloteaban de aquella época, de los que fueron y los que siguen siendo importantes en la época en la que escribe Marañón, en 1948, todos revoloteaban. Y vamos a ver qué alas hay en ese revoloteo. Vamos a ver quiénes son estos grandes escritores que cita Gregorio Marañón y que efectivamente todos ellos hablaron alguna vez con elogio de don Salvador González Anaya. Ricardo León, Ricardo Gil, Candamo, Unamuno, García Mercadal, Sánchez Rojas, Cristóbal de Castro, Emilio del Villar, Dionisio Pérez, Ceda, Zozaya, Ferrandis, Gómez de Vaquero, Francés, Manuel Bueno, Cejador, Gabriel Alomar, López Chavarri. Esto ya indica lo conocido que me resulta. Bueno, aquí pone Chavarri. López Prudencio, Armiñán, el padre restituto del Valle, Benavente, Marquina, Gallinsoga, Araujo Costa, Dotor, Castrovido, el conde de las Navas, Serrano Anguita, Palacio Valdés, Montero Alonso, Salvador Rueda, José Carlos de Luna, Iglesias Caballero, Insúa y tantos más.
Sic transit gloria mundi. De toda esta lista de hombres eminentes, de hombres que en su tiempo fueron eminentes, como diría el gran poeta Robert, no Barnes, ni tampoco el matrimonio. Si es que ellos también han pasado de moda, desde luego en España nunca han sido famosos, y en español quien los recuerda tan solo es Borges, como no podía ser de otra manera porque son plenamente intelectualistas. Sí, el matrimonio, por Dios, qué veleidosa es la fama, mucho más que la fortuna. Su mujer se llamaba Elizabeth Browning, eso es, Browning, Robert Browning. No he tenido que buscar. Hombres que en su tiempo fueron eminentes, y es verdaderamente terrible. No sé qué esperanza o qué pretensiones tienen los que lleven el cotarro intelectual de hoy, las tertulias y los periódicos. No sé qué esperanzas pueden tener de sobrevivir, de seguir siendo famosos en el futuro, cuando los de esta época que muchos quieren llamar Edad de Plata están la mayoría oscurecidos y renegridos. Esta plata se ha oxidado, y el óxido, la plata cuando se oxida es negra. Pues muchos de estos autores, no por falta de méritos personales, sino porque la fama es así, están ya completamente negros. Si alguna vez relumbraron y alguna vez lucieron, ya están bastante lejos de hacerlo. Desde luego, de esta lista, yo sinceramente, y sin haber hecho ningún tipo de búsqueda, solo conozco a Ricardo León, que fue popularísimo en su época. Es decir, que yo los haya leído, que no voy a decir, no, es que me suena, no. Yo conozco a Ricardo León, a Unamuno, que desde luego es el que mejor ha sobrevivido y el que más me extraña que hablara bien de González Anaya, pero bueno, sí, a veces a veces Unamuno hablaba bien, muchas veces hablaba bien de gente completamente extravagante. Quizá González Anaya, por estar en Málaga, no lo sé, no me resulta extraño, desde luego, que hablara bien, como tampoco me resulta extraño que en cartas personales lo pusiera a caldo, pero no, me cuadra que Unamuno hablara bien de él. ¿Por qué no? Sí, perfectamente, puede encajar pero a la perfección con lo que Unamuno esperaba de las letras. García Mercadal, que era un periodista y antólogo, que vivió de hacer antologías y a veces de plagiar antologías. Cristóbal de Castro, traductor republicano, sabía ruso y claro, introdujo en España una cantidad de literatura, no solo rusa, sino de las lenguas sometidas a la Unión Soviética o sometidas al control soviético. Tradujo incluso teatro tibetano, sí, claro, Cristóbal de Castro, por supuesto. Julio Cejador, completamente ninguneado y al que siempre, vamos, no había nunca ningún problema para meterse con Cejador. Yo siempre he oído hablar de las barbaridades filológicas que hacía Cejador, pero vamos, yo creo que no podía ser para tanto. No podía ser para tanto con el chorreo que le estuvieron echando encima durante toda su época. Yo creo que efectivamente podemos considerar que sí ha pasado ya. También su nombre, que yo lo conozca, no es un indicio de fama. No sé, Armiñán será familia de Jaime de Armiñán, pero lo del padre restituto del Valle es que resulta... Bueno, Benavente sí es famoso, Benavente sí sigue siendo famoso y tiene un monumento por Victorio Macho en Madrid, porque ganó cierto premio que por lo visto a la gente le gusta mucho. Ganó el premio Nobel, pero si no hubiera ganado el premio Nobel, desde luego no saldrían los libros de texto y pues su teatro está muchísimo más pasado que el de Echegaray, que por cierto lo menciona de manera cómica Salvador González Anaya, las cosas terribles del teatro de Echegaray, cómo puede inducir en fantasías apocadas, sueños terribles. Bueno, lo cita en un momento lo cita con efecto dramático. Bueno, pues Echegaray está muchísimo menos pasado que el teatro de Benavente. Con estar muy pasado y no coincidir desde luego con nuestros gustos actuales,
el teatro innovador, revolucionario de Benavente, de Azorín, intentando imitar a Cocteau, a Pirandello, desastre, eso no lo lee nadie, a no ser que se le cuele gracias al premio Nobel. Es que tiene el premio Nobel, está muy bien. Eso es desde luego, porque tiene el premio Nobel. Si no, Benavente sería tan leído como Marquina, también muy exitoso, pero además Valle Inclán decía que Muñoz Seca era teatro, pero que Marquina ni siquiera era teatro. Y bueno, los demás, es que ninguno, bueno, Palacio Valdés, a quien ya he presentado, y Salvador Rueda. Y bueno, Insúa, sí, el negro que tenía el alma blanca. Todos los demás es que, así a un primer vistazo, pues ni idea. Y son los grandes hombres de... dice Marañón, ¿cuántos formaron la falange intelectual de su época? Bueno, pues esa falange está en desbandada y así pasa la gloria del mundo, que no, como diría Jorge Manrique, no se espere nadie, ¿no? Voy a citarlo bien porque es oportuno. Más que no se espere nadie, ¿no? Que esto va a durar más que duró lo que vio. Es que es oportuno citarlo y es oportuno citarlo bien. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Y esto era lo que quería citar. Pues si vemos lo presente, como en un punto se es ido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo non venido por pasado. Y efectivamente, todas las presentaciones de libros, todos los volúmenes fundamentales, tienes que leer esto, sí, el libro definitivo, todo eso, si juzgamos sabiamente, ya lo daremos por pasado. Daremos todas las presentaciones de libros y todas las novedades editoriales y todos los volúmenes inminentes, ya los tenemos que dar por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. ¿Cómo va a durar lo nuestro más que duró lo que vimos? ¿Cómo van a durar nuestros escritores contemporáneos más que el padre Restrepo, Repullo, el padre todos estos grandes literatos que en su tiempo eran genios, pero ahora son completos y absolutos desconocidos, salvo 3 o 4 que, bueno, lograron hacerse famosos en los años 30 y no solo en los años 20. Pero es que la lista es estremecedora y, desde luego, reveladora. Aquí está, el padre... aquí está. El padre Restituto del Valle, con todos los respetos, pues el padre Restituto del Valle, pues es que no es culpa del padre Restituto del Valle. No, pues si no nos acordamos de él, por algo será. No, desde luego por el padre Restituto del Valle, no. Escribiera lo que escribiera, culpa suya no es. Zozaya, Ferrandis, es que parece una broma, Zozaya, Castrovido. Todos estos han pasado por tal manera. Pues que todo ha de pasar por tal manera. Así que todos estos, los 3 primeros capítulos del prólogo, que hablan del ciclo de la gloria, pues hoy son impertinentes y casi sería una broma. Así que a partir del cuarto tiene más sentido, es cuando habla de la obra de González Anaya, porque lo que es su popularidad y su aceptación por el Estado, no, y es que ya no lo leen ni los escritores, sí, Canto Dorado, todo estupendo, ni los escritores ni el pueblo. Aquí viene un buen resumen de lo que se contiene en este volumen, que no es la obra completa, claro, dice, obra completa, no es tal cosa, porque falta la poesía, pero el propio González Anaya estaba descontento de su poesía
Vaya, creía que lo tenía anotado por aquí. Tenía un buen artículo sobre... Bueno, da igual. Él tenía sus libros de poesía y si no están aquí es por algo, y ahora no es porque perdieran favor de la crítica o de los lectores, sino porque el propio González Anaya les retiró su favor. Es algo subjetivo, muchas veces se dice que el autor es el peor crítico de su obra, eso se podría decir de Tchaikovsky, pero bueno, el caso es que aquí solo están las novelas. Y resume muy bien su identificación, Gregorio Marañón, diciendo todas estas novelas que ahora he vuelto a releer en serie, o sea, Gregorio Marañón se ha metido entre pecho y espalda todo esto, se ha metido en las paredes de su cráneo todo esto de golpe, de una tacada, si hemos de creerlo, es a 2 columnas. Son, en efecto, como una historia de las almas representativas de Andalucía. Málaga, rebelión, la sangre de Abel, el castillo de irás y no volverás, las brujas de la ilusión, las vestiduras recamadas, el camino invisible. Todas estas novelas son novelas malagueñas, por eso digo que si alguien lee hoy día a Salvador González Anaya son los malagueños, para ver si sale un pariente suyo, su casa, porque desde luego Málaga la registró a fondo. Rebelión, la sangre de Abel, el castillo de irás y no volverás, las brujas de la ilusión, las vestiduras recamadas, el camino invisible. Antequera, la jarra de azucenas, en estos días nacida, añade Marañón, es una obra reciente. Granada, la oración de la tarde. Écija, nido de cigüeñas. Baeza, nido real de gavilanes. Yo puedo decir que en Jaén a González Anaya no se lo lee, a pesar de haber dedicado una novela a Baeza. Córdoba sí se lee, en cambio, en Marmolejo a Palacio Valdés. Bueno, o se recuerda a Palacio Valdés porque cita el balneario en la hermana San Sulpicio. Y la hermana San Sulpicio, por sus versiones cinematográficas, una de ellas cuenta además con Victoria de los Ángeles, pues sí es más recordada, más popular, pero en Jaén no tiene ese recuerdo González Anaya, que tiene hasta un escritor tan septentrional, tan poco andaluz, como Armando Palacio Valdés. Córdoba, los naranjos de la mezquita. Y dice Marañón, solo falta Sevilla. Y Sevilla surge o se presiente a lo largo de las otras evocaciones. Vamos, no surge, no se prescinde de Sevilla. Las ciudades que trata en sus novelas González Anaya son Málaga, ante todo, Granada, Écija, Baeza y Córdoba. Bueno, sigue diciendo Gregorio Marañón, el autor forma parte, en lugar de honor, de la insigne cohorte de pintores de la tierra de María Santísima, como, bueno, pone estos nombres: El Solitario, Fernán Caballero, Valera, Alarcón. Esto es lo que había visto también Benavente, que es un continuador en muchas cosas de Valera. Pero añade Marañón, a ratos Baroja y Palacio Valdés. No es tan disparatado lo de Palacio Valdés como ya he dicho, quizá lo de Baroja puede chocar más. Y en fin, Reiles, otro olvidadísimo. Reiles, el gran uruguayo, enloquecido, picado por la tarántula de Sevilla. Pero, ¿cómo? Se me dirá, ¿esa novela regional puede ser universal? Pues sencillamente porque no hay nada más universal que lo regional. Bueno, pues sí, evidentemente. Llevamos ya muchos autores regionales que son universales. Los napolitanos, los escoceses, Robert Burns. No es nada extraño que, de hecho, Valle Inclán con su Galicia, que es lo que le decía que no es universal en absoluto, el autor de este diccionario medio copiado, bueno, lo que decía este académico que le vio los plagios, que ese consejo sí estaba bien, que en lugar de tanta literatura francesa, lo que tendría que hacer es volver a su Galicia, a su España, ser regional y de ahí universal. Esto es un tópico de la época, desde luego, ser universal por lo regional, pero es que realmente funciona. Esta biblioteca sobrenada autores regionales que indiscutiblemente llegaron a ser universales. Bien, pues como he dicho, estas no son... Ah, bueno, tenía aquí anotados algunos... Sí, porque alguien se preguntará, ¿por qué tengo la cinta por un lado pero tengo también un papel? No, simplemente quería dar una muestra de su escritura que vaya más allá de la que de todas maneras quiero citar al tratar
o al presentar al padre Manjón, porque me ha venido a la memoria Salvador González Anaya, cuando me he visto en la tesitura de presentar al padre Manjón, porque ya lo digo que si a González Anaya se lo lee es más